Amén. El día de hoy vamos a hablar un tema, para que vaya tomando apuntes los hermanos que están escuchando, durante 5 semanas vamos a tocar los temas esenciales con el nacer de nuevo. Hablamos la semana pasada con la reconciliación, ¿cierto? De la reconciliación entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. Y hoy día vamos a hablar de la redención, amén. La próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar acerca de la adopción, ¿ya? De que fuimos adoptados. Amén. ¿Ya? Amén. Así que prepárense, vamos a abrir nuestras Biblias. Recuerden, la metodología que tenemos es de ir leyendo los mensajes, los textos bíblicos en vivo. Los hermanos me ayudan con la lectura, compartimos, para que no se vaya a sentir mal, hermano Jonathan. Yo lo voy a interrumpir muchas veces, ustedes están leyendo, yo lo voy a interrumpir, ya, ¿no? Para que no digan, ya lo voy a interrumpir, pero es para que nosotros ir complementando lo que la palabra del Señor, no agregándole obviamente, sino que explicando lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, amén. Así que como les decía, el tema de hoy se llama la redención, ¿ya? Así que, hermanos, vamos a buscar el primer texto bíblico y el texto principal del estudio del día de hoy. Hermanos, no se preocupen si suenan la hoja. Ve que en algunas radios le dicen, no, que no suene la hoja, no, que no, cuidado, no. Aquí estamos en vivo y estamos buscando los textos bíblicos en vivo. Así que si suena la hoja, amén, para que todos nos demos cuenta de que la enseñanza proviene de la palabra del Señor, que es lo que realmente importa, amén. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, hermano Francisco, por favor. Amén. Si lo puede leer. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya, ¿qué es la redención? Vamos a partir explicando qué es lo que es. La redención es el proceso, esto lo saqué de un diccionario, dice, proceso por el cual los pecadores son comprados para que se vuelvan del pecado a una relación con Dios, que lo vimos la semana pasada, esa era la reconciliación. Por gracia, ¿ya? También vamos a hablar una semana más adelante, vamos a hablar de la gracia, adquirida en lo que hizo Cristo en la cruz. Amén. La gracia, si usted se va a dar cuenta, la gracia de Dios, que es el regalo no merecido, va a aparecer en los 5 temas que vamos a dar. Cuando ya hablamos de reconciliación, hoy día hablamos de la redención, luego vamos a hablar de la adopción, del perdón y de la justificación. O sea, cuando hablemos cualquiera de esos temas, la gracia siempre va a existir, la cruz siempre va a existir y Cristo siempre va a existir, ¿ya? Y el pecado también siempre va a existir. ¿Por qué? La predicación del Evangelio, ¿qué es lo que hace? Poner al hombre en una condición de caída, de que no es nada, de que no va a una condenación. Y el Evangelio que hace es una puerta de esperanza que presenta a Cristo nuestro Señor como el Salvador que nos puede librar de esa condenación que nosotros esperábamos. Martín Lutero un día dijo, todos los días, y me ha dado vuelta esa frase, todos los días debemos escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos los días lo olvidamos. Así que constantemente tenemos que nosotros recibir la predicación del Evangelio. Amén. Entonces, redención es el proceso de cuando alguien paga el precio por alguien más. Ya la semana pasada en el estudio conversábamos de que redención en palabras simples podría ser cuando, no sé, usted le paga la cuenta a su esposa y ella no hace nada por eso, sino que usted la pagó por amor, por no sé, pero no se me ponga serio, si estamos hablando ficticio, ¿ya? Lo vi muy serio cuando puse ese ejemplo. Esa es la redención, cuando alguien paga el precio por otro, ¿ya? En el Antiguo Testamento hay casos de redención, no solamente de los pecados, sino que habían, por ejemplo, redención por un familiar, y ese está en Números capítulo 35, 20, 21. Amén. Dice, y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Ya, el familiar, de cuando a usted le mataban a un familiar, podía, bajo la ley de Moisés, tomar y matar a la persona que mató a su familiar. Como pagar el precio. Él mató y tiene que pagar una deuda, y esa deuda es pagarla con muerte. Y cualquier familiar podía tomarse la vida de la persona que había sido asesinada. Y por eso ese caso de redención era redención por un familiar, ¿ya? De hecho, se le estableció, y incluso hay una polémica, donde no sé si una polémica, sino que una diferencia doctrinal donde se enseña de que, bajo unos textos similares,
los gobiernos tendrían autoridad para la pena de muerte. Solo en el caso de homicidio. Cuando una persona mata a otra persona, el gobierno como autoridad tiene autoridad de tomar la vida y de matar. ¿Ya? Hay algunos que defienden ese punto doctrinal, como hay otros que defienden que nadie podría matar a otra persona, que solamente el Señor es el dador de la vida. ¿Eh? No vamos a entrar en profundidad cuál es la que creemos nosotros, porque podrían darnos las 10 de la noche y el hermano viene de lejos, así que ¿ya? Entonces, redención por un familiar. Había redención por un esclavo, Levítico 25:48. Dice, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Ya, a un esclavo usted lo podría rescatar luego de ser vendido. ¿De qué forma? Pagando el precio de ese esclavo. Y eso se llama... Redención. Bien, el hermano está más atento que el otro hermano, ¿ya? Redención, amén. Había redención por un familiar, redención por un esclavo, redención por tierra. Ruth capítulo 4, versículo 4, ¿ya? Tienen que leer el capítulo 4 completo de Ruth para entenderlo, ¿ya? Nosotros solamente le estamos dando lo inicial para que usted haga un trabajo en la casa, amén. Sí, muy importante que los hermanos vayan tomando apuntes. Exactamente. Y si le queda alguna versículos. duda, hermano, vuelva a verlo. Si los estudios quedan en la página de IRC, cierto, la hermana me mueve la cabeza como si la estuvieran viendo, ¿ya? Pero yo le transmito lo que la hermana acaba de hacer, ¿ya? Yo bendiga a la hermana Marcela, ¿ven? Amén. Ya, Ruth 4:4, ¿cierto? Sí. Ah, el hermano por acá. Buscando acá, ahora. Donde sea, hermano, pero Sí, búsquelo, amén. ¿ya? Aquí dice, y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quisieres redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Ya, en este caso era por una tierra de alguien que había fallecido. Y usted podía pagar el precio como comprar la tierra del fallecido para recuperarla, ¿ya? Y como le decía, Ruth 4, el capítulo 4 lo tiene que leer completo, ¿ya? También había redención para personas o animales. Y aquí es donde vamos a entrar en detalle. Ponga mucha atención en esto. Éxodo capítulo 13, versículo 12. Léamelo desde el 12. Le puse el 13, ya. pero léamelo del 12. ¿Ya? Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. ¿Quiénes son los que abren matriz en un animal? ¿Cómo se llama? ¿Los veterinarios? No, los primogénitos. El primer nacimiento se le llama que abre matriz, ¿ya? Ah, Y mire, en el versículo 1 hay una 1 y 2, algo que nos vamos a respaldar. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Ahí va que vayan entendiendo. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. O sea, el Señor establece en la misma palabra del Señor que todos los primogénitos le corresponden a Él. El primogénito de los animales, el primogénito ahora de nuestro tiempo, de nuestra ganancia, de todo lo primero es para el Señor. Amén. Y dice, versículo 12. dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Amén. Todo primogénito macho le pertenece a Jehová. Y ¿sabe qué? Dios le dio esta enseñanza al pueblo de Israel y el pueblo no lo entendió. Cuando fueron a la tierra prometida, ¿cierto? La tierra estaba... ¿Cómo estaba la tierra cuando se la entregó Dios a Moisés y al pueblo? Estaba llena de... Estaba habitada, ¿cierto? Y ellos tenían que conquistarla. Y Dios les da un mandato. Dice, la primera ciudad, ¿cuál era la primera ciudad que conquistaron? Empieza con J y termina con Co. Jericó. Bien, el hermano atento. Oye, el hermano que... Ya, la primera ciudad Jericó le dijo, van a ir a tomar la ciudad de Jericó, pero todos los bienes, toda la riqueza y todos los que traigan de allá, todo el botín, es para el Señor. ¿Ya? No les dijo, como entienden algunos muchos, que se da. Van a recoger 10 ciudades y de las 10 me van a dar una a mí, como un diezmo. No, no era así. La primera ciudad era que todo lo que trajeran de la ciudad era consagrado para el Señor. ¿Por qué? Porque era lo primero. ¿Y qué pasó? Un hombre que tomó del botín y por eso después fueron a un pueblo chiquitito llamado Ur y perdieron. Como la primicia. Como la primicia, exactamente. Era la primicia, la primera ciudad, ¿ya?
Por eso los machos y los primogénitos son del Señor, amén. Dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Ya, hay dos tipos de animales, el asno y el cordero. El asno representaba al animal impuro y el cordero representaba al animal Puro. puro. Miren lo que pasaba. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. ¿Ya? También redimirás al primogénito de tus Ya, hijos. vamos por la primera parte. Dice que había un asno y un cordero. El cordero era impuro y el asno era impuro y el cordero era puro. ¿Qué pasaba cuando nacía un asno? Había que sacrificar, redimirlo, ¿cierto? Sí. ¿Y qué se hacía? Se sacrificaba un cordero. Mm. Mire, el impuro necesitaba ser redimido y el puro necesitaba ser sacrificado. Entonces, es una representación de lo que Cristo después hizo, pues, hermano. Nosotros éramos los impuros y necesitábamos ser redimidos. Y Jesucristo, siendo el puro, necesitaba ser sacrificado. Amén. Pero ¿sabe lo que pasaba? Que para eso se necesitaba fe, porque no era que usted, por ejemplo, usted tiene animales y tenía una ovejita y le nacía un corderito. ¿Qué tenía que hacer con ese corderito? Sacrificarlo. Si era el primogénito, sacrificarlo. Y usted no sabía si iba a tener más, pues, hermano. Para eso se necesitaba Fe. la fe en Dios, pues, hermano. Y por eso dice, versículo 14. Y cuando mañana te pregunté tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarlos ir. Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimio al primogénito de sus hijos. Cuando nacía el primogénito de mis los hijos, hijos, perdón. también sacrificaban un animal. Y usted me puede decir ahora, hermano, cuando usted prepare, cuando vienen, hay que traer primicia delante del Señor y los hijos chicos les pregunten, pero papá, ¿por qué tú juntas eso y lo llevas a la iglesia? Aquí en la casa a lo mejor no sirven más, ¿cierto? ¿Usted qué le tiene que decir? Hijo, papá no siempre fue cristiano. Y sufrimos en Egipto, padecimos en el mundo, lloramos. Y Dios nos sacó con mano poderosa de la esclavitud del pecado. Y nosotros por amor llevamos eso para que se pueda compartir la bendición. Amén. Porque nosotros damos de lo que Dios ya nos dio, por hermano. Amén. Amén. Entonces ya el concepto de redimir en el pueblo de Israel era un concepto conocido. ¿Ya? Entonces, vamos. Dice que Efesios capítulo 2, ¿quién me lo tiene? Sí, yo. Hermano, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y el hermano 2 de Timoteo 2:26. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire la condición que nosotros teníamos, hermano, por pecadores. Estábamos muertos en delitos y pecado. ¿Ya? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, Amén. siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya no opera, disculpe, ya no opera en nosotros, pues, hermano. Amén. No opera en nosotros. El que opera en nosotros ya no es el espíritu de desobediencia, es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando no conocíamos al Señor, nos dejábamos guiar por el espíritu de desobediencia y nos llevaba a hacer lo malo y siempre a pecar. Siempre a pecar. Amén. Amén, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cómo se llama vivir con los deseos de la carne y la voluntad de la carne? Sí, concupiscencia. Bien, hermano, se me ha retado tanto por esa palabra que ya la tiene, se la nota en la mano ante los estudios, ¿ya? Concupiscencia, bien. Amén. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Mire, éramos por naturaleza. ¿Por qué por naturaleza? Si quiere entender más por qué somos pecadores por naturaleza, lo invito a que usted busque el estudio que hicimos el día jueves con el postrer Adán, ¿ya? Que por culpa de Adán, nosotros por naturaleza somos pecadores, por culpa de Adán, ¿ya? Amén. Y lo último dice, lo mismo que los demás. Amén. 2 de Timoteo 2:26, por favor. Según de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermano,
el ser humano, en su naturaleza propia, al ser pecador, está en los lazos de Satanás, está en lazos de sus deseos carnales, está muriendo, como dice la palabra del Señor, estaba muerto en sus delitos y pecados. Amén. ¿Y cuál es el precio del pecado? Romanos 6:23. Acá. Romanos. Porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí nomás, hermano. Amén. La paga del pecado es muerte. O sea, estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Y el precio, el valor de nuestro pecado es la muerte. ¿Ya? Y sabe que Jesucristo, él se comprometió de que él iba a pagar el precio. ¿Ya? Mateo capítulo 2, versículo... Se me perdió... Mateo 20:28, perdón. 28. Mateo 20:28 y mi hermano Lucas 22:20 al 22. Amén. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, Jesucristo se comprometió a que él iba a dar su vida para rescatarme a mí y para rescatarlo a usted. Gloria al Señor. Sus palabras no pasan en vano, hermano. Él no miente. Y si él se comprometió a darnos su vida para, ¿cómo dice la palabra textual? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate, hermano. Estábamos yendo a la muerte, a la condenación, y Jesucristo nos rescató. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 20 al 22, por favor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Amén. Jesucristo se comprometió mientras estaba cenando. Él ya le quedaba poco para morir. Yo creo que esta historia de todos los pasajes, que el pasaje de la última cena con sus discípulos, y él se compromete a que él se iba a entregar por nosotros, ¿cierto? Era el sacrificio que se necesitaba cumplir para redimir a los impuros. ¿Se acuerda el texto de Éxodo? Que el impuro necesitaba ser redimido y el puro necesitaba ser sacrificado. Jesucristo se compromete a ser sacrificado para redimir mi pecado y para redimir su pecado. Amén. Miren lo que dice Colosenses 1, 13 y 14, que fue el texto principal que leímos al principio, mientras mi hermano me busca 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Amén. No lo digo porque los van a cachar que se los pasé antes, ¿ya? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano, nos trasladó desde el reino de las tinieblas al reino de Dios, por hermano. Recuerde que éramos hijos de ira, dijo el hermano delante. Una palabra confrontadora y fuerte, por hermano. ¿Ya? Y En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. tenemos redención, ¿por qué? Por el sacrificio que Él pagó por nuestros pecados. Hermano, era necesario, mire, Jesucristo, al ser Dios, Él tenía la autoridad de decir, los perdono. O Dios Padre tenía la autoridad de decir, yo tengo la autoridad sobre todas las cosas y yo puedo decir, tus pecados te son perdonados y listo, y no tenía que darle explicación a nadie y cuenta a nadie. Pero Él estableció de que la paga del pecado era muerte y alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar el precio que me correspondía pagar a mí y que le correspondía pagar a usted y a usted. Amén. Tenía que alguien pagar ese precio. Y lo pagó el Señor Jesucristo. Amén. 1 Corintios 7, 23, por favor. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. Fuimos comprados. O sea, el precio no fue condonado, sino que el precio fue pagado. La deuda de pecado, de muerte, no fue, entre comillas, olvidada, sino que alguien tuvo que pagar ese precio y ese alguien fue Jesucristo y lo pagó en la cruz. La redención, para que lo entendamos, hermano, la redención, que es el pago de nuestro pecado, es una deuda que fue pagada y es una obra de parte del Señor. Amén. Y lo vamos a ver, Efesios capítulo 1, versículo 7 y Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante, ¿ya?
Por favor, en- Efesios 1:7. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya, tenemos perdón de pecados, ¿por qué? Por su sangre. Por su Entonces, sangre. el precio, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz pagó el precio de mi pecado, dando hasta la última gota de su sangre, hermano. Recuerde que cuando el soldado lo fue a traspasar, hermano, ¿qué salió? Agua. ¿Por qué? Porque no le quedaba Ya no quedaba sangre, hermano. La sangre de Cristo nos redime de nuestros pecados, ¿ya? Señor. Y me voy a detener ahí un poquito, ¿ya? Algunos oran por su casa y dicen que la cura con su sangre. No, la sangre no es para como amuleto, ¿ya? No es para decir la sangre de Cristo me protege y como un amuleto. Es como cuando chicos me enseñaban que tenía que decir martes hoy día, martes mañana y martes pasado mañana, así, cuando andaba un bicho así. Esas cuestiones me enseñaban cuando chico, imagínense. Pero algunos usan la sangre de Cristo como un amuleto, como que dicen, la sangre de Cristo tiene poder y no le va a pasar nada, porque lo dijo se va a cumplir. No, hermano, la sangre de Cristo es para perdón de pecados, para cubrirnos en su gracia, en su amor y en su misericordia por nuestros pecados, ¿ya? La sangre de Cristo no funciona como amuleto. No funciona es que si yo lo digo como abracadabra, patas de cabra, si no el truco no me sale, es lo mismo, algunos lo usan así y ese es un error, hermano. La sangre de Cristo fue pagado ¿para qué? Para cubrir mi pecado y nuestros pecados, amén. Entonces, esto es por su sangre. Gálatas 3 del 6 al 13, por favor. Amén. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Dios le hizo una promesa a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones y esa promesa se traspasó para nosotros, para los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en fe. Recuerden que en el tiempo de Abraham no había Biblia, no había iglesia, no había predicadores, no había nada. Dios le habló y creyó en Dios en fe, ardiendo sin conocer nada. Y nosotros que somos nacidos por la fe, las bendiciones de Abraham, que como por ejemplo dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice, Sí, fue traspasado para nosotros, hermano, para los hijos del Señor, amén. Amén. Entonces nosotros pasamos a ser hijos de Abraham, se le llama literalmente, porque Abraham fue el primero que creyó, amén. Amén. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Alguien cumplió la ley? No, solo No, Jesús. solo Jesús. Por las obras de la ley, todos nos vamos a condenación y todos deberíamos pagar el precio de la muerte, amén. Amén. ¿Y por qué por la ley ninguno se justifica para con Dios? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que colgado en un madero. Amén. Recuerda, hermano, que todo que nosotros somos maldecidos por la ley que estableció lo bueno y lo malo. Todos nosotros, por ser de la naturaleza humana, violamos la ley y caíamos bajo maldición. Esa maldición que nos llevaba a la muerte. Y dice la Biblia que todo aquel que era colgado en una cruz era maldito. Maldito. Amén. Cristo se colgó en una cruz para cargar nuestra maldición de pecado y para redimir nuestra vida. Amén. Ahora dice, nosotros decimos, vimos que era por su sangre en una cruz y falta lo fundamental, que esto es por gracia, Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Todos nuestros pecados, hermanos, fueron clavados a la cruz. Amén. Por la gracia del Señor. O sea, Dios nos redimió por su sangre en una cruz y solamente por gracia. Amén. Y gracias que lo que es un regalo no Merecido. merecido. Amén.
Ya, ahora, yo creo que ahora me pongan atención porque aquí yo los voy a hacer, los voy a confundir, los voy a hacer pensar, ¿ya? ¿Cierto? La redención es que alguien pagó el precio por mí. Ya, yo le puse el ejemplo al hermano delante, que el hermano iba y quizás pagaba una deuda en una casa comercial de la hermana. ¿Ya? ¿Dónde tiene deuda la hermana? ¿O dónde tiene cuenta? ¿Dónde tiene tarjeta? En Ripley. En Ripley, ¿ya? Qué coincidencia, ¿ya? Si ella tiene una deuda en Ripley, ¿y usted dónde vaya a pagar la deuda? A Ripley. A Ripley, no vaya a Falabella, ¿cierto? Claro. Ya. ¿Y la deuda de mis pecados que pagó Cristo, a quién se la pagó? ¿A quién? ¿Sí? A la ley. No. La deuda de nuestros pecados fue pagada, ¿cierto? La pagó Jesucristo, se llama a Dios, redención. a Dios. Padre. Al Dios. Padre, Sí. ¿ya? Eso siempre tenemos que entenderlo. Dios era el que podía perdonar la deuda porque a Él mismo se le debía pagar, ¿cierto? Pero Él, en su amor y en su justicia, entienda eso, en su justicia, Él permitió de que la deuda fuera pagada por su propio Hijo. Amén. A Él mismo. Por eso, hermano, imagínese el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Estando en la cruz, tuvo que recibir toda la ira de Dios, el castigo de Dios, para que el precio pudiera ser pagado, por hermano. ¿Se da cuenta el gran peso del Señor? O sea, el gran peso del sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Amén. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 6. Amén. Dice, Y, discúlpeme, Tito 2.14. dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. ¿A quién se dio Él? A sí mismo. Sí. O sea, la deuda Él se pagó a Él mismo. ¿Por qué? Porque Él enseña, la Escritura enseña de que Dios Padre y Dios Hijo, pese a que opera, y Dios Espíritu Santo son tres personas independientes, los tres son Dios y son uno solo. No creemos en tres dioses como algunos dicen, sino que creemos en que Dios se manifieste de tres formas distintas, ¿cierto? Amén. Y Dios Hijo dice, se entregó a sí mismo, o sea, a la plenitud de Dios, para pagar el precio. O sea, el precio se le pagaba a Dios. Amén. Tito 2.14 que dice, respalda lo que estamos diciendo. Sí. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién es ese pueblo propio? ¿Quién es el pueblo de Dios hoy en día? Nosotros, ¿Nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Y cómo le llamamos nosotros al pueblo de Dios? Israel. No, hermana, ahí sí se fue para empieza con I, anda cerca. Empieza con I. Iglesia, bien, la hermana allá afuera, iglesia. Ay. Nosotros somos su iglesia, el pueblo de Dios. Ya fue mi esposa la que dijo iglesia, ¿ya? Ella lee los apuntes en la casa. Pero no, mentira. Falso. ¿Ya? Entonces Dios le entregó, se pagó el precio que se debía pagar. ¿Ven? Y la redención es un tema fundamental porque no abarca solamente lo espiritual, sino que abarca un todo. 1 Corintios 6:20, por favor. Amén. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por eso, cuando nosotros somos redimidos y Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados fueron traspasados a Jesucristo y Jesucristo pagó ese precio en la cruz, ¿ya? Y Dios en ese proceso, en ese instante, en nosotros comienza un proceso de donde nos empieza a limpiar, nos empieza a ordenar, empieza a cambiar nuestra vida. Ese proceso se llama... Redención. No, el proceso posterior a la redención, cuando Jesucristo nos redime, nos justifica. Glorificación. Empieza el proceso de santidad. Santidad. ¿Ya? El hermano se fue adelante, ¿ya? El proceso de santidad donde Dios nos empieza a ordenar, Dios nos empieza a limpiar, Dios empieza a purificar, Dios empieza a cambiar nuestro carácter, Dios nos empieza a sacar todas las cosas que nos sirven, Dios tiene que hacer aseo muchas veces, hermano, y sacar toda la basura que teníamos acumulada en nuestro corazón, en nuestra vida. Y ese precio, esa limpieza, Dios le llama santidad. Y esa santidad va a terminar el día que Cristo venga. Amén. Y cuando Cristo venga, dice la Escritura de que no va a ser solamente espiritual, Claro. sino que también va a ser física. Sí.
Porque ¿Qué vamos va a a ser pasar? convertido nuestro cuerpo en un cuerpo Exactamente. incorruptible de gloria. Es un cuerpo incorruptible. El libro de Corintios habla de eso como transformación, ¿cierto? Amén. Nuestro cuerpo va a ser distinto al que tenemos, porque el cuerpo que tenemos ahora envejece, le duele algo, ¿cierto? La rodilla. Se cae el pelo. Se le cae el pelo, mira, la hermana le dice así, se le cae el pelo, le salen arrugas, se cansa, tiene que... Le da frío. Le da frío. Hermano, el cuerpo que tenemos ahora, hermano, engorda. El cuerpo que tenemos ahora, hermano, es un cuerpo que se empieza a desgastar. Y todas las cosas se desgastan. Vivimos en un mundo que se desgasta. Usted, hermano, mire, cómprese una casa, la casa más cara que tenga, y déjela cerrada unos 5 años. Le aseguro que se va a encontrar con corrosión, con óxido, con hongos quizás, con tierra quizás. Simplemente las casas estaban ahí, sí, hermano, si todo se va deteriorando. Exactamente, todo se va deteriorando, como dice nuestro hermano. Y nuestro cuerpo igual. Y por eso llegará el día, como dice el libro de Filipenses, donde seremos transformados a una naturaleza, nuestro cuerpo, a un cuerpo como el del Señor Jesucristo, en su glorificación. Para que con ese cuerpo podamos ascender a las nubes y recibir al Señor en el aire. Amén. Amén. Que esa es la parte de la glorificación. Entonces nosotros nacemos de nuevo, conocimos al Señor, y el Señor paga el precio de nuestro pecado, pero completo, hermano, por nuestro espíritu, por nuestros pecados, por todo, hermano. Dios paga un precio de un complemento por nosotros. Amén. Amén. Hebreos 9:12, y con esto ya estamos terminando. Amén. Y no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Antiguamente se pagaba un sacrificio de un animal. ¿Se acuerda Bien. que cuando vimos en el libro de Éxodo que había que redimir? Ya, para el perdón de pecados había que sacrificar animales, y por la sangre de ese animal sustituto se traspasaban los pecados a ese animal, y ese animal tenía que ser sacrificado. Pero llegó el momento donde ya no se necesitó más sacrificar animales para ser redimidos, sino que el Señor Jesucristo se entregó como ¿qué? Sino por su propia sangre. Por su propia sangre. Amén. O sea, él se entregó como sacrificio vivo. Amén. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención es eterna, hermano. Amén, gloria al Es Señor. para una bendición eterna, es para la eternidad. Entendamos una cosa, ya no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, ya no pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo. Nosotros todos estábamos muertos en delito y pecado. Todos nosotros no íbamos a una condenación. Todos nosotros íbamos directamente a la muerte eterna. Pero hubo alguien que en su amor y en su misericordia vio nuestra condición de pecador y no vio nada bueno en nosotros, Bendito Señor. sino que vio que estábamos muriendo en nuestros delitos y en nuestros pecados. Vio que estábamos yendo a una eternidad sin Dios, a una separación de Dios, hermano. Y el hombre sin Dios, hermano, se va a una eternidad de sufrimiento y de dolor. Pero sabe, Jesucristo pagó el precio. Él fue a una cruz y Él pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Amén. Él redimió nuestra vida. Mis pecados ya no me van a hacer un día juzgados, mis pecados. ¿Por qué? Porque esos pecados fueron clavados en la cruz por el sacrificio que hizo Cristo un día. Bendito Ya Señor. no soy pecador ante los ojos de Dios, aunque sigo pecando y soy pecador por naturaleza, como lo vimos, ¿cierto? Pero ante los ojos de Dios ya no soy un pecador, porque mis pecados son redimidos, son justificados por la gracia de Dios. Yo me presento ante Dios limpio y me puedo relacionar con Dios porque Jesucristo me reconcilió con Dios. El único que vio algo en nosotros, hermano, fue Jesucristo. Amén. Y vio que no éramos nada y que no teníamos nada y que éramos impuros, igual que ese asno en el libro de Éxodo, hermano. Bendito Señor. Igual que ese asno en el libro de Éxodo, hermano, que no era impuro, era sucio y necesitaba ser redimido. Pero glorioso el día que Cristo salió a nuestro camino y pagó el precio de mi pecado Bendito eres Dios. y pagó el precio de tu pecado. Hermano, la deuda está pagada. Cristo la pagó por ti. La deuda ya está cancelada. Cristo la pagó por ti. Algunos dicen hay que pagar el precio. Yo soy medio reacio a esa frase, porque el precio ya está pagado. El precio lo pagó Cristo en la cruz, hermano. Cristo pagó el precio de tu pecado y de mi pecado en la cruz. Hoy día necesitamos más y más acercarnos al Señor. Háblale a tu amigo de Cristo, porque si no está muriendo en sus delitos y pecados.
Háblale al que necesita de Dios, porque si no está muriendo en sus delitos y en sus pecados. Nosotros no tenemos nada para dar, solamente necesitamos compartir de la palabra y del mensaje del Señor. Amén. Tú tenías una deuda, yo tenía una deuda. Y sabes, era una deuda imposible de pagar. El precio del pecado es una carga que ningún hombre puede llevar. Yo no podría llevar la carga de mi pecado, usted no podría llevar la carga de su pecado, usted no podría llevar la carga de su pecado. La carga del pecado es un peso tan grande que ningún ser humano en su propia condición puede llevar. Y es por eso que Jesucristo, en su amor, en su misericordia, por su gracia, Él nos redimió y pagó la deuda de tu pecado y la de mi pecado. Amén. Amén. Vamos a orar.